Y ahora, como hacemos en cada segmento, momento de presentar a nuestro especialista. Realmente un lujo nos vamos a dar. Ya está con nosotros en los estudios de CN23 Diego Morlachelit, que es Tea Master y que además es el co-director de la única escuela de Sudamérica, de Latinoamérica, ¿no? Sobre el té. Así que muchas gracias, Diego Morlachelit, por estar con nosotros en los estudios de CN23. ¿Qué tal? Muy amable, muchísimas gracias por la invitación. Y básicamente tenemos que hacer una labor docente porque el té, como bien adelantabas en el informe, tiene muchísimas propiedades que pueden ser muy valiosas para complementar, por supuesto, porque no es una panacea, pero para complementar algo que hoy muchas personas buscan cada vez más y que es un estilo de vida saludable que se puede ir generando desde lo que es la actividad física, la relajación, el buen descanso, la buena alimentación y dentro del factor alimentario también la elección de una bebida como es el té. Digo, tenemos un despliegue impresionante acá, como verán, de objetos. Hacía tiempo que nuestros estudios no contaban con este despliegue. Pero te quiero preguntar antes de meternos con las propiedades por tu trabajo, tu desempeño en la escuela. Sabemos que venís de China, nada menos, donde estuviste representando al continente, que pronto vas a viajar de nuevo. ¿Y qué significa para vos? ¿Cómo empezaste con este interés por el té y cómo armaste la escuela, que es, reiteramos, es la única de Latinoamérica que representa no solo a la Argentina, sino a la región? Así es. En mi casa se consumió siempre té desde pequeño. Bueno, crecí con esa tradición familiar. Posteriormente tuve la posibilidad de, por otro de, digamos, lo que ha sido mi desarrollo profesional, acompañar al doctor Deepak Chopra en distintos viajes. En el año 2000 conocí India, quedé fascinado con lo que es el té y la tradición de cómo utilizar plantas que pueden ser medicinales o no dentro de la inclusión de tés y tisanas. Y a partir de ahí desarrollé... Chopra, para el que no sabe, Diego, un gran autor de bestseller, conocido internacionalmente. Así es. Que imagino que también habrá estado buenas experiencias. Así es. A partir de ahí desarrollamos una etiqueta en el marco familiar que hoy sigue estando vigente después de 6 años en el mercado. Y hace aproximadamente 2 años fundamos la Escuela Argentina de Té, que, como bien dijiste, es la primera institución en toda Latinoamérica dedicada a la formación y certificación de profesionales en el té, algo que se viene con mucha fuerza, donde cada vez más cadenas hoteleras, distintos espacios gastronómicos están buscando tener la figura de un profesional que pueda organizar un servicio, que pueda armar una carta de té. Y obviamente en esa parte la industria estaba un poco débil porque cada vez tenemos más oferta de tés, cada vez hay más negocios especializados, cada vez las grandes marcas nos ofrecen mejores tés y más diversos, pero hace falta el especialista, el asesor, la persona que ayude a integrar al consumidor a esa nueva oferta y disponibilidad de tés que tenemos y sobre todo también dar a conocer, que es un poco la labor de la escuela también, todo lo bueno que hace nuestro país. Nuestro país está siendo una referencia en el mundo, está dentro de los mayores exportadores de té. Somos muy fuertes y muy buenos en el desarrollo de maquinarias. Las maquinarias que se elaboran en nuestro país se comercializan y son muy buscadas por distintos productores y plantaciones del mundo. Así que la misión de la escuela es básicamente eso, ¿no? Haberse convertido en un referente educativo para que las personas puedan desarrollar mejor sus emprendimientos y a su vez quienes quieren insertarse en la industria del té, en todas las aristas que existen, que no solo tener un negocio es la única, la escuela cumple con esa finalidad. Diego, en materia gastronómica vos sabés que suele haber algunos lugares comunes con respecto a la comida que se consume en cada país. De China, obviamente el té es un elemento esencial. Vos pudiste comprobarlo, me imagino, en este viaje. ¿Cómo es la relación de la población china con el té? Así es. Nosotros estuvimos en un lugar muy invitados por el comité organizador de la Xiamen International Tea Fair, una feria de té que se desarrolla cada año, que es una de las más grandes de China, que recibe 50.000 personas cada año. Se desarrolla 4 días en el mes de octubre. La escuela, por ser referente educativo, a sus directores fuimos invitados por el comité organizador y vimos que en China el té se consume permanentemente. No es una bebida para una comida o para el almuerzo o para el desayuno, sino que el té es un continuo. Casi como el agua para nosotros. Exactamente, exactamente. De hecho está institucionalizado que hay determinados tés que son para almorzar, que son para cenar. Entonces no vemos el té como una infusión para un momento del día, sino como una bebida que ayuda
o que es la base básicamente de la población. Con respecto a las propiedades, decías muy bien en aclarar que esto obviamente complementa a otro tipo de tratamientos, que no es lo único, pero que sirve y mucho obviamente para mejorar la calidad de vida y también la salud de cada una de las personas. Contanos si te parece alguna de las propiedades más importantes con respecto al té, que recordemos se puede tomar tanto en verano como en invierno. Exacto. Un pequeño adelanto para los televidentes. Hoy Sí. trajimos algo de, digamos, de vajilla como para poder mostrarles la preparación del té helado. Esto es de del té China, frío. además, ¿no? Muchas de las cosas que tenemos acá son de origen china y después vamos a ir contándoles y dándoles tips prácticos. Dentro de los tipos de té reconocemos 4 tipos principales, que son el té blanco, que lo vemos aquí en este sector. El té blanco Sí, es muy buscado últimamente porque los antioxidantes que se le han encontrado y que se han verificado en estudios son exclusivos del rejuvenecimiento de la piel. Mirá. Y es por eso que vemos muchas marcas de cosmética, en especial cosmética femenina, que están adicionando extractos de té blanco. Sí. Esos son los antioxidantes específicos de ese tipo de té. Por otro lado, tenemos aquí una variedad más conocida en el centro, en la fila posterior, Sí. que es té verde, donde el té verde tiene propiedades distintas a las del blanco y donde se lo incluye mucho en planes dietarios porque ayuda a inhibir el apetito, según han mostrado algunos estudios en China. Y tampoco tiene ningún efecto contraproducente, ¿no? Sí, más que inhibir el apetito, si una persona consume 3 o 4 tazas diarias de té verde, lo que nota es menor compulsividad en el momento de comer, mayor autodominio. Sí. Y básicamente también tiene propiedades que son relajantes del sistema nervioso, a las ya conocidas como reductor del colesterol, reductor de los triglicéridos y demás. Tenemos aquí un té muy particular en la hilera de adelante que se llama Oolong, un té típicamente chino. ¿No se consigue acá, por ejemplo, ese té? Sí, se consigue aquí. Hay de repente comercios especializados que lo están vendiendo. La gran particularidad del Oolong es que es un té que únicamente es artesanal, no es un té industrial. Por ende, no se consigue en estos momentos en formato de saquitos. Esa es la gran diferencia. Claro. Los demás tés existen en formato de saquitos. ¿Este solo es el único de ese Ese caso? solo es Bien. el único. Es un té solo producido en China y Taiwán. ¿Cuáles son las propiedades del Oolong? Es el más digestivo de todos los tés. Ese es un muy buen té para finalizar un almuerzo, finalizar una cena. Y algunos estudios lo dan como un gran desintoxicante del tejido hepático. ¿Cómo es el gusto, Diego, del té? Porque estamos Bueno, hablando de lo podemos preparar en Dale, algún ratito como para dale. que puedas vos darle... Pero digo, tiene un gusto amargo, dulce, rico, Bueno, cuesta. particularmente traje un varietal de Oolong que Sí. tiene sabor y aroma natural a leche. Sin ninguna esencia, sin ningún agregado. La característica por el terroir y distintos elementos de la manufactura le conceden sabor a leche. Así que vamos a probarlo a Dale. ver si realmente Al final hacemos estamos la- diciendo algo que sea cierto. Tenemos también puer aquí en la hilera de adelante, al Sí. lado del Oolong. Mal llamado té rojo. Quiero aclarar que el té rojo no existe. De hecho, visitando China, que es la cuna del té, y distintas ferias de té en el mundo, no existe nada en el mundo que se dé a llamar té rojo. Los chinos llaman al té que nosotros consumimos mayormente, el té negro, que muchas personas lo llaman té común, lo Sí. llaman Hong Cha, que significa té rojo, pero eso es en virtud del color del licor, que tiene un color rojizo, Sí, básicamente, en la taza. Pero hoy... Es un error llamarlo té rojo, digamos. Claro, técnicamente hablando no hay nada que uno pueda llamar té rojo. Bien. No obstante, ese té se llama puer y la gran revolución del puer, y esto es una buena noticia para los que están preparando el verano y las A ver. vacaciones y demás, es que es quemagrasas. Ah, fundamental. Por eso es que tiene tanta incidencia en estos momentos en planes de adelgazamiento. Muchos médicos, nutricionistas lo recomiendan, para complementar fundamentalmente el desarrollo de lo que es una dieta. O sea, ayuda, digamos, hay un tipo de té que ayuda a restar un poco de hambre. Este directamente ayuda a adelgazar, a quemar las grasas. Ayuda a quemar las grasas. Bien. Mientras una persona obviamente sigue alimentándose. Diego, antes de seguir vamos a recordar que obviamente la principal característica, el principal atributo de los té es ser diurético. Esto también es un elemento fundamental y común, me imagino, a todos los tipos de té. Todos los tés, como muy bien dijiste, son diuréticos. Claro, esto también obviamente es algo muy importante. Si te parece, Diego, repasamos las placas con las principales características, en este caso curativas del té. Muy bien. Ahí estamos viendo propiedades del té. Mirá qué linda tacita que elegimos para ilustrar. La placa verdad que sí. ayuda a combatir el cáncer porque inhibe la mutación de las células. Tema también muy importante. Esto obviamente, ¿no? Hay que aclararlo al público. Estamos hablando de que ayuda, de que tiende a realizar eso. Obviamente no se trata de un remedio, de un medicamento, pero es importante este punto. Por supuesto que sí, hay propiedades que están en estudio.
Esto significa que para poder dar una definición como esta contundente, esto tiene que ser testeado, obviamente, por muchos estudios y muchos investigadores que realmente puedan acreditar casuística, es decir, un alto porcentaje de pacientes o personas que han pasado por eso. Yo básicamente lo que hice fue trabajar sobre otras cuestiones que de repente son más de una cotidianeidad y que, bueno, no generan la expectativa de lo que esto puede generar. También es cierto que países, y de hecho hay una de las cosas que se llama la paradoja Oriente-Occidente, siendo Japón uno de los países más fumadores del mundo, no está dentro de los que tienen mayor índice de cáncer de pulmón. Con lo cual, dentro del estilo de vida japonés, se ha identificado el gran consumo de té verde como uno de los factores que podría ayudar a reducir esa incidencia. Es decir, hay un dejo digamos, de gran verdad en lo que decís, pero también es cierto que las investigaciones en el té, las investigaciones médicas, datan de los últimos 10 a 15 años, y vos sabés que en el campo de la medicina 10 o 15 años de investigación es muy poco. Sí, claro. Entonces esto abre la paradoja Oriente-Occidente. La otra gran paradoja es, siendo que los chinos son el país más consumidor de los países más consumidores de arroz, sin embargo no están entre los países que tienen mayor obesidad. Y dentro de la dieta china tenemos el gran consumo de té pu'er y de té oolong. Eso hablaría de la importancia curativa en este caso. Exactamente, como a lo mejor un factor que puede predisponer el aumento del peso y otro factor que puede predisponer a lo mejor... Quedan contrarrestados por el consumo y la ingesta de té. En un número promedio de la población aparentemente son contrarrestados, entre otros factores, por el té. Seguimos repasando, Diego, las placas con las propiedades principales del té. Ya lo vamos a tener en pantalla, ya vamos a probar también. Que nos va a ofrecer, aumenta nuestras defensas. Bueno, sí, obviamente esto tiene que ver con cada una de las propiedades que estábamos hablando, pero en general digamos que fortalece el sistema inmunológico. Básicamente por dos grandes motivos. Primero, porque casi todos los tés son muy mineralizantes. Entonces el gran aporte de minerales permite que el sistema inmunológico funcione mejor, y porque muchos de los tés, a excepción del negro, tienen propiedades beneficiosas sobre la relajación del sistema nervioso, y sabemos que si un sistema nervioso se puede relajar mejor, naturalmente su inmunidad va a funcionar mejor. Seguimos repasando las placas con las propiedades del té. Estimula la circulación debido a su contenido de antioxidantes. Bueno, era esto lo que nos decías también, que mencionabas, que mejora el nivel circulatorio. Esto es en algunos tipos de té, obviamente. ¿No? Exactamente. El té proviene siempre de una misma planta que se llama Camellia sinensis. Todos los colores o tipos de té que nombramos es el mismo. Lo único que cambia es el grado de manufactura, cómo se procesa una vez que se recolecta. Hay un procedimiento en la manufactura del té que se llama oxidación. La oxidación es el proceso que cambia el atributo vegetal que tiene el té verde por el atributo más sabroso, más dulce que tienen los tés negros, que siempre son tés de mejor sabor. La oxidación lo que hace es tomar antioxidantes, destruirlos y convertirlos en sustancias que le proveen al té mejor aroma y mejor sabor. Entonces, este fenómeno que comentábamos recién, de que pueden ayudar ciertos antioxidantes en la circulación, eso es atributo de los tés blancos, de los tés verdes. Seguimos repasando las placas con las propiedades curativas del té. Ayuda a mejorar la digestión. Esto también, otro punto importante. Seguimos repasando las placas con las propiedades. Ayuda también, otra de las propiedades del té, a la salud dental. Un punto también importante que no nombramos, esta es la última propiedad. ¿Qué nos podrías decir? Totalmente de esto, cierto, en especial para los tés oxidados, la oxidación aumenta la concentración de flúor, y esto es positivo para, digamos, el aparato dental de una persona. Para que nos entienda la gente, ¿qué es lo que puede generar? O sea, mayor blanqueamiento, eliminación de bacterias. Básicamente la eliminación de bacterias y el fortalecimiento de la dentadura. Bueno, si te parece, Diego, vamos a probar, a ver si tenés ganas de hacer algún preparado. Y mientras tanto vamos a decir que, obviamente, el té se puede consumir también en esta estación del año, en esta época, el té frío, y también mantiene, obviamente, sus propiedades. Exactamente. Yo traje aquí una tisana para preparar fría. Recordamos que tisana es todo aquello que no es té. Esta tisana que traje aquí se llama rooibos. El rooibos es muy interesante, es una tisana de origen sudafricano, porque al no tener cafeína es muy recomendada para la gente mayor, para la gente que no tiene buen descanso, para los niños fundamentalmente, y obviamente porque tiene un sabor mucho más dulce, no tiene el clásico sabor del té, y eso hace que le guste a personas
que todavía existen varias personas o muchas personas que asocian el té con haber estado enfermos, ¿no? Claro, sí. Entonces es como que ese sabor por ahí en algunas personas todavía no gusta demasiado. Lo que yo voy a hacer es ir tomando aquí un poco de rooibos. No te ayudo porque la verdad que no tengo ni idea. No hay problema, yo voy a tratar de... Vos nunca, eso sí, nunca café, mate, nada. Por supuesto que consumo café y consumo algo de yerba mate. Obviamente que lo que más me agrada y lo que más placer encuentro por la diversidad, porque algo que es realmente llamativo en el té es la gran cantidad de varietales que existen. En el mundo están reconocidos 20.000 varietales distintos, con lo cual es prácticamente imposible para cualquier ser humano consumir todos los tipos de té. Es prácticamente como el idioma, ¿no? ¿Viste el idioma mandarín, que es el idioma específico de China? Lo que se dice es que ni siquiera los chinos aprenden a hablarlo de manera total por la gran cantidad de palabras, de signos. Esto es exactamente lo mismo, no se puede aprender toda la cantidad de las diferentes versiones, ¿no? Totalmente. Para que nos vayan siguiendo los televidentes, hemos tomado unas 3 cucharadas aproximadamente de rooibos, lo hemos colocado en una elegante tetera china llamada Gaiwan. Esta la compraste ahora. Exactamente, esta vino en el viaje y vamos a dejarlo reposar. ¿Cuánto te salió más o menos? ¿Cuánto me salió esta tetera? Y viene todo en el set que ves acá con estos cuenquitos, que va a ser donde lo vamos también a degustar. Pero básicamente este set debe estar en el orden de los 60, 70 pesos argentinos. Para poder tener una idea de que barato. La vajilla de té genera esto, ¿no? Es estética, es bonita, nos permite decorar un ambiente y sin embargo también hay de distintos rangos de precios, por supuesto. Bien. Lo que vamos a hacer mientras tanto es preparar otro té que tiene una infusión más corta. Es muy importante para los televidentes respetar los tiempos de infusión que nos indican los envases. Si un té nos indican 5 minutos... Son acertados los tiempos que ponen. Viste que a veces que hay gente que no confía en los tiempos que le ponen. No. Es verdaderamente acertado. Bien. Y la otra gran recomendación es evitar hervir el agua. Siempre que hervimos el agua, el té va a resultar en taza con un sabor más amargo, afea el sabor. O sea, hay que esperar que se caliente, obviamente, pero sin hervir. Que no hierva. Bien. El agua no debe hervir nunca. Hay toda una tradición de por qué y un mito de por qué hervir el agua, sobre todo proveniente de Oriente, en China. Se sigue haciendo todavía en algunos lugares y en Europa, sobre todo en épocas más antiguas, varios siglos atrás, cuando el agua no era higiénica, no era pura, para evitar la contaminación y obviamente la enfermedad, se hervía el agua por una cuestión de, sanitaria, higiene. Pero básicamente el agua no se hierve porque eso afea el sabor. Sí, lo mismo para el mate, ¿no? Viste que en general el concepto es no hervir el agua. Bueno, ¿este cuál es? Ahora quiero que mientras tanto podamos probar el rooibos, que lo vamos a hacer frío, y vamos a probar el té que prometí al principio, que es el oolong con sabor a leche. Este es el que no se consigue de manera industrial. Este es el que no se consigue de manera industrial, que lo vamos a preparar en una interesante tetera china. Mirá qué lindo. Una tetera tubular, no sé, la muestro aquí. Parece un experimento químico. En cámara, ¿no? Exactamente, parece un experimento químico, está tan bien hecha que no nos permite volcar, por más que sirvamos mal el té, no se chorrea una sola gota y no nos quemamos, a pesar de que es de vidrio, tiene 2 asas laterales que nos permiten verdaderamente servirlo de la mejor forma. Bueno, vamos a ir preparando, fíjate que son perlitas de color verde. Vamos a preparar ahí con algunas. Qué concentración hay que tener, ¿no? Para que puedas ir predisponiendo tus sentidos. Te entrego para que experimentes el aroma. Si querés llevar el recipiente... Mirá que tengo que seguir al aire. Dale. A ver si realmente tiene aroma lácteo. Lo probé. Sí, pero para olerlo. A ver cómo huele. Se puede comer también, pero comer, en la medida de lo posible... Tengo hambre, por eso, Diego. Comprendo la hora del día. Impresionante. ¿Tiene aroma lácteo? Sí, muchísimo. Bueno. Lo interesante de la vajilla de vidrio es que nos permite ver algo que llamamos el color del licor. Para este té siempre esperamos 2 minutos. Para el rooibos vamos a hacer naturalmente 5. Ya debemos estar cerca de ese tiempo, así que lo que yo voy a hacer es colarlo y dejarlo que se enfríe un poco. Esto si lo vieran de cerca parece un chimichurri, ¿no? La apariencia. Podríamos... Nada que ver, ¿no? Otra filosofía, pero bueno. Podríamos dar ese mensaje para que... se dice que todo uno lo imagina de acuerdo a su cultura. Totalmente. Bueno, la cultura china la asimilamos a partir de nuestra experiencia en asados. Digamos. Totalmente.
Esto lo vamos a dejar acá para ya tener el té listo con el cual vamos a elaborar en unos instantes el iced tea porque tenemos hielo que nos facilitó la producción. Así que queremos mostrar cómo se hace Un saludo especial para la iced tea. producción de La Primera Tarde que un gran trabajo hizo. Se han portado Emiliano. realmente muy Sí. bien y nos han acercado todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo esto. En estos 2 minutos ya básicamente tenemos el té listo. Fíjate que lo que hacemos es retirar un filtro interior que contiene las hebras de este té. Un buen tip para todos los televidentes, que voy a aprovechar incluso para mostrarlo a cámaras, A ver. es que un té se tiene que consumir mientras tenga algo que se llama enrulado. Este té todavía no se abrió. No sé si se alcanza a ver aquí. Estas perlitas ¿Qué sería? están cerradas. Ah, que esté cerrado. Mientras conserve la forma original en seco, todo té en definitiva proviene de una hoja que tiene una cierta terminación estética y mientras se mantenga esa terminación, esto tiene forma de perla, vamos a mostrar el antes y el después para que se pueda ver en cámaras. Ahí está, mirá. ¿Ahí se ve? Sí, está clara la... Deja, quédate ahí. Ahí está. Mirá. Entonces, Está clara la todavía diferencia. este té nos puede permitir infusionarlo algunas veces más. ¿Puedo probarlo ya? Porque Sí, me por quedó supuesto. atragantado el... Exacto, hay que bajar eso. Vamos a probarlo aquí. A ver. Este otro que te voy a dar ahora. Este no puedo. Este todavía no. Ahí está. No. Todavía no... Este es el que te había prometido. A ver. ¿Cómo resulta? Delicioso. La verdad que es increíble. Fíjate que estamos probando un té que no tiene agregado de azúcar, que no tiene agregado de leche, con lo cual también podemos desmitificar que el sabor del té sea siempre un único sabor. Claro, tiene una variedad impresionante. Hay una gran variedad de sabores y normalmente cuando consumimos tés en hebras suelen ser un poco más, menos intensos, con lo cual no nos resultan tan amargos y tan astringentes en la boca. No sé cómo será tu experiencia en este momento. Impresionante. Lo que sí me están envidiando mucho ahí en el control, ya les vamos a pasar. Quédense Por tranquilos que supuesto. ya les Hay vamos... té para todos. Hay té para todos, nunca mejor dicho. Exactamente. No, es delicioso, tiene un sabor muy especial, muy delicado. Y es verdad, habría que desmitificar el tema que todos los tés tengan el mismo sabor porque no es así. Fíjate que estamos usando una vajilla muy pequeña. Obviamente que esto es una vajilla china. El concepto en general en Oriente y especialmente en China no es consumir mucho té todo junto, sino poco té por vez, porque el fundamento del té es la unión de las personas. Entonces, el concepto tiene un sentido es social también. Exactamente. También el vuelvo té- al asado, ¿no? Como para nosotros lo que es el rito Lo del que asado. puede ser el rito del asado para nosotros aquí en Argentina puede ser tranquilamente la reunión alrededor de una mesa de té para, por ejemplo, un país como es China. El concepto, el fundamento es compartir. Y para poder disfrutar de una conversación, tengo que estar atento a un elemento que nos una, y en este caso es el té. Todos tomando el mismo té, preparados por la misma persona, generamos como una especie de comunión. Y ese es el objetivo o el factor o el elemento que une a las personas, ¿no? Distintas particularidades en distintas partes del mundo. Sí, de hecho, bueno, es una cultura, ¿no? Que tiene ese tema, porque también la comida se suele compartir con con esos dispositivos que van girando. Exactamente. Me piden que pruebe ya el té frío. ¿Te parece que mostremos cómo se hace un té helado, un té frío, para que cualquier persona en su casa, con el té que tiene a disponibilidad, incluso con el té en saquitos que tengan en casa? Dale. ¿Por qué hacemos hincapié y brevemente un par de menciones sobre el té helado? Primero, porque queremos mostrar que en el mundo se consume más té frío que té caliente. En segundo lugar, porque muchos países consumidores de té están cercanos, y muy consumidores de té están cercanos al Ecuador. Por otro lado, porque el té también es un gran refresco. Y aprovechando los días de calor que vamos a tener por muchos meses, seguramente, y ya a partir de ahora en nuestro país, es importante que podamos, a los que les interesa un estilo de vida más saludable, como Sí. conversamos al Que principio, empiecen a probar el té frío. disponer de algo que no solo les va a aportar la posibilidad de beber un líquido, sino también un líquido que los refresque y les aporte vitaminas, minerales y todo lo antioxidante que comentabas hace un ratito en las placas. Perfecto, Diego. Bueno, nos queda muy poco Muy tiempo. poquito, vamos rápido. Sí. Tenemos entonces el té que ya lo preparamos. Sí. Vamos a necesitar 2 copas, el mismo té caliente que infusionamos 5 minutos o 3 minutos o el tiempo que nos diga el envase, Sí. con el agua caliente. Lo hacemos con agua caliente y después que vamos a necesitar hielo. Vamos a buscar 2 copas o una de repente, pero generalmente esto se hace para cuando queremos agasajar. Bueno, en la medida de lo posible hay que colocarlo Ahí está, lo dentro ponemos, no pasa nada. del vaso. Está bien, tomo de acá.
Me están, claro, me están quemando. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar, muchas gracias. De nada. El té que estaba caliente, recién preparado. Esto vamos a aclarar porque ya hay algunos mal pensados. No es alcohol esto, ¿no? No es porque alcohol. algunos dicen que te vas a tomar un licor. Pero puedo decirles, porque lo hago regularmente cada fin de año en casa, que esta misma tisana que se llama Rooibos, o de Sí. repente algún té negro que podemos tener en casa en la alacena, lo podemos preparar de esta forma y a lo mejor agregar unas notas de ron, alguna medida de alguna otra bebida que nos guste. Yo te entrego Dale, esta vamos a copa brindar. para que veas cómo resulta un iced tea preparado rápido para recibir gente en casa, para disfrutar estas fiestas y usarlo como refresco. Diego, un placer tenerte con nosotros. Felicitaciones por todo tu trabajo. Voy a probar. Muchas gracias. Delicioso.